Entonces, muchas veces muchas personas corren de lado a lado, dando cantazos, buscando para que Dios le hable, cuando el Espíritu Santo, y estoy hablando de cristianos aquí, ¿sabes? Hello, estoy hablando de cristianos, no del inconverso, porque el inconverso no tiene conocimiento, de cristianos corriendo detrás de hombres, cuando el mismo Espíritu Santo está viviendo dentro de ellos y están buscando palabra en otro lado. Pero si tú tienes a Dios en tu corazón, si tú tienes al Espíritu Santo de Dios porque lo recibiste y porque caminas de acuerdo a su palabra, ¿qué tú haces corriendo buscando detrás de hombre palabras cuando el Dios creador de cielo y tierra está habitando dentro de ti? Y Él te puede hablar. Lo que pasa es que queremos muchas veces palabra de hombre. Queremos escuchar palabra de hombre y no voz de Dios. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Este es tu hermano pastor José Santiago del ministerio Shaddai Adonai. Palabra del corazón de Dios para tu vida, trayendo nuevamente, ¿verdad?, un poco de refrigerio para tu alma. Gloria al Señor. Antes de comenzar, te voy a pedir que si no te has inscrito, ¿verdad?, o no te has suscrito, ¿verdad?, todavía al canal, te pido que aquí debajo le des like, te suscribas al canal y actives la campanita de YouTube para que te notifique cada vez que salgamos con un nuevo contenido, ¿verdad?, para que sea edificación para tu vida. Como siempre, trayendo palabra del corazón de Dios para tu vida. Amén. Así que le damos buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a donde usted nos está viendo, nos va a ver, y a la hora que nos vaya a ver, se vaya a conectar con nosotros. Amén. ¿Qué vamos a estar hablando en este día, en esta hora? Un tema muy interesante, como todos los que siempre traemos. Es una duda que mucha gente tiene, es una pregunta que mucha gente se ha hecho, y que hay veces que dentro del camino del Señor nos preguntamos, y aún llevando años en el Evangelio nos preguntamos, porque a veces no entendemos. La gente pregunta, ¿cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? Amén. Así que rápido vamos a comenzar de lleno aquí, ¿verdad?, en este tema que va a estar muy interesante. Así que mire, siéntese cómodo, tranquilo, búsquese un cafecito, una soda, o ponga el popcorn a hacer también, para que se siente por ahí y escuche este contenido. Gloria al Señor. Y lo comparte también con aquellos amistades y amigos que usted pueda tener, familiares también. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Eso hay mucha gente que se pregunta eso, aún llevando tanto tiempo. ¿Y cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? Mucha gente piensa que la voz de Dios la va a escuchar, o pretenden prácticamente escucharla como si fuera un trueno que baje del cielo y que Dios le hable ahí al oído bien fuerte, y para saber que es Dios quien le está hablando. Entonces, para comenzar y ver de qué forma Dios nos habla a nosotros, primero que nada tenemos que entender algo antes de irnos a fondo, ¿verdad? Tenemos que entender primeramente algo muy importante que está en el comienzo, en el Génesis. Cuando vamos al comienzo, en el libro de Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, ahí Dios nos hace entender y nos da a ver, ¿verdad?, por su palabra, cómo fuimos creados. Para poder entender esto, ¿verdad?, y cómo Dios nos habla a nosotros, tenemos que ir al principio. Perdón. ¿Y qué dice al principio? Dice que somos hechos, o que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando usted busca y estudia la Biblia, se va a dar cuenta también que la Biblia dice que Dios es espíritu. Ya le estoy dando clave. Entonces, tenemos que entender primeramente, para poder escuchar a Dios, tenemos que entender primeramente cómo fuimos nosotros creados. ¿Qué somos nosotros? Porque mucha gente piensa que pues está, ¿verdad?, en este cuerpo, y que pues
el cuerpo va a morir y ya y se acabó todo ahí. Ya se acabó absolutamente todo. Déjeme decirle que no es así. Usted muere el cuerpo, pero dice la Biblia también en Tesalonicenses, si no me equivoco, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, habla también de que el hombre es, ¿verdad?, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces nosotros estamos hechos, ¿verdad? O somos, mejor dicho, somos espíritu, pero habitamos dentro de un cuerpo. O sea, el cuerpo que usted tiene y el cuerpo que yo tengo, habita un espíritu, y es el espíritu que Dios, ¿verdad?, le dio a usted y está habitando dentro de este cuerpo, de este, como decimos nosotros, ¿verdad?, de esta carne en el cuerpo, huesos, ¿verdad?, y demás, músculos. Vivimos en un cuerpo, pero, vuelvo y le repito, para poder entender esto, tiene que saber quién es usted primeramente y cómo fue hecho. Y dice la palabra, vuelvo y repito, en el libro de Génesis, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Significa que yo soy también un espíritu viviendo en un cuerpo. Como le estaba diciendo, mucha gente piensa que muere y se acabó. No, el espíritu, su alma nunca, escúchelo bien, nunca va a morir. Dice la palabra que es vida eterna. Vida eterna o para un lugar en sufrimiento o en gozo con Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Cómo yo escucho la voz de Dios? Entonces, para poder seguir, ya entendimos, ¿verdad?, de cómo fuimos hechos y estamos hechos, ¿verdad?, que somos espíritus viviendo en un cuerpo. Ok. Entonces, ya habiendo dicho eso, cuando nosotros comenzamos o aceptamos al Señor Jesucristo como único y exclusivo Salvador, el Espíritu Santo, que está, ¿verdad?, como dice la Biblia, el Espíritu Santo, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales muchos conocen o le dicen que es la tercera persona de la Trinidad. Ok. Cuando llegamos al camino de Dios y aceptamos al Señor Jesucristo, va a venir el Espíritu Santo y va a hacer un pacto con nosotros y va a hacer, como dice la Biblia, va a venir a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, va a vivir dentro de nosotros. La Biblia dice que el apóstol Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Estamos hablando que entonces está su espíritu y ahora viene a morar con nosotros Dios mismo, porque es el Espíritu Santo. Por eso fue que le dijo también a los discípulos: os conviene que yo me vaya, pero os dejaré a otro, el cual los guiará, ¿verdad? Va a ser el Consolador, el cual os guiará a toda verdad, el Espíritu Santo de Dios. Entonces viene a morar en nosotros. Ok, ya una vez el Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros, ¿qué hacemos? Muchas veces las personas piensan o dicen o han comentado o preguntan cómo yo escucho la voz de Dios. Y es que el Espíritu Santo se va prácticamente, como decimos nosotros, lo digo yo acá en mis palabras para que usted me pueda entender, se va a entrelazar con nuestro espíritu, porque está viviendo ¿dónde? Dentro de nosotros, un cuerpo, en un cuerpo, ¿verdad? Pero va a vivir con nosotros. El Espíritu Santo va a hablar a tu espíritu. ¿Escuchó eso?
El Espíritu Santo, por si acaso hay muchos que piensan que va a venir una voz de trueno del cielo y te va a hablar. Dios lo puede hacer porque Él es Dios. Pero si Él está habitando dentro de mí, ¿por qué Dios tiene que hablar con una voz de trueno cuando Él está habitando dentro de mí? Es bueno que entiendan eso desde ya. Entonces, si Él está habitando dentro de mí, ¿cómo yo voy a escuchar su voz? Sencillo, porque Él la va a hacer saber a mi espíritu las cosas. La Biblia dice que nos llevará y nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, Él le va a hacer saber a su espíritu las cosas que están bien, las cuales, otras cosas también, las cuales no le agradan. La misma Biblia dice también el apóstol Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y hay una lista también de cómo se contrista el Espíritu Santo. Entonces, es una persona, tiene, o sea, puede ver, puede escuchar y puede hablar. Mucha gente piensa que como no siente nada o porque no lo ven, pues no existe. El Espíritu Santo puede ver, vuelvo y repito, puede ver, puede escuchar y puede hablar. Entonces, el Espíritu Santo lo que hace es que está viviendo en nosotros, nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad, y nos va a hacer saber a nosotros a través de nuestro espíritu. Usted puede ser que haya escuchado tal vez al Espíritu de Dios hablarle y lo puede escuchar tal vez como de afuera, por decirlo así, audiblemente. Lo puede hacer también, Dios lo puede hacer, claro que sí. Puede hablar también internamente, puede escuchar una voz también, porque a mí me ha pasado, escuchar una voz del Espíritu Santo, una voz como yo le estoy hablando ahora a usted mismo, pero por dentro, y el Espíritu Santo estar hablándole de esa manera. Y está también que Él puede hablar y se comunica mayormente es a través de nuestro espíritu. Él nos va a hacer saber en nuestro espíritu las cosas, ¿verdad?, que se supone que nosotros hagamos y que tenemos que también contar con el Espíritu Santo de Dios para todas las cosas, aún hasta lo más pequeño que pensamos que no, que Él no está ahí para las cosas más pequeñas. Déjame decirle que sí. Él está en absolutamente todas las cosas. Mucha gente a veces tiende a decir cosas y hacer cosas pensando pues que nadie me va a ver, nadie me está viendo. Y hay muchas veces que se van y hasta se esconden para ver, no, para que nadie me vea. Pues déjeme decirle que por más que mire para arriba, perdón, o para el lado, Él está mirando, Él está viendo. Claro está. Aquí tenemos que tener en cuenta algo también. El Espíritu Santo de Dios no vive en toda casa. Cuando me refiero a casa es a cuerpo. Eso es bíblico. Lo puede buscar, libro de Mateo. Él no vive en todo lugar tampoco, porque primeramente tenemos que haber aceptado a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. No estoy diciendo que no pueda hablarle a una persona aún que no se ha convertido, ¿verdad? O sea, inconverso, que no se ha convertido, Dios lo puede hacer, porque cuando yo estuve en el mundo también Dios lo hizo de esa forma conmigo. Y yo lo escuché prácticamente al lado de mi oído, me habló. Dios puede hacerlo porque Él hace como Él quiere. Y hay personas que aún estando haciendo cosas malas han escuchado que dicen, yo como que escuché que me dijeron que me saliera de ese lugar o que no fuera ahí, porque Él está cuidándonos también, aún sin conocerlo. Dios nos cuida porque Él sabe el pasado, conoce el presente y sabe el futuro. Y Dios está cuidándonos todo el tiempo. Ahora, yo no puedo abusar tampoco de que porque Dios no me esté cuidando todo el tiempo, yo comenzar y a pecar deliberadamente
porque Dios me está cuidando y Dios me cuida. No se duerma de ese lado, porque va a llegar un momento que hello, usted se está buscando fuete usted mismo. Entonces, de esa forma, cuando el Espíritu Santo de Dios está morando en mí, yo comienzo también a escuchar su voz sublimemente, como dice la Biblia también. Comenzamos a escuchar a Dios y a veces también no le prestamos atención a lo que Él nos está diciendo porque estamos muy ocupados o estamos muy afanados con las cosas del diario vivir y no prestamos atención a la voz del Espíritu Santo. Pero es que el Espíritu Santo a mí no me habla. Sí, el Espíritu Santo te habla. Lo que pasa es que no le estás prestando atención, no le estás prestando el oído al Espíritu Santo de Dios cuando te está hablando. Entonces, eso es muy importante que cada creyente tenga en cuenta. Tienes que disponer sus sentidos. ¿Cuáles son sus sentidos? Bueno, el sentido del gusto, el olfato, la vista, la audición. O sea, tenemos que disponer nuestros sentidos a Dios primeramente también. Señor, usa mi intelecto. Señor, abre mis ojos para ver en el Espíritu. Abre mis oídos para escuchar tu voz, para escuchar lo que tú me tienes que decir. Y el Espíritu Santo, de hecho, la misma Biblia dice que el que te falte de sabiduría, que la pida, que Él también la da, porque la sabiduría proviene también de Dios. Y dentro de todo esto, al pedirle, que es lo que estamos hablando, el poder escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, Él también nos va a hacer, ¿verdad?, ese regalo de poder también escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. Pero va a ser dentro de nosotros a través de que a través de nuestro espíritu. Él le va a hacer saber a través de su espíritu, y su espíritu de momento tal vez va a subir de momento un pensamiento que usted pensó o entiende que era un pensamiento, y es el Espíritu Santo que le está hablando, le está dejando saber. ¿Ve? Él está ahí todo el tiempo, pero tenemos que nosotros poner atención a la voz del Espíritu Santo de Dios para poder ser guiados por el Espíritu y no por la carne, porque ese es otro problema. Queremos hacer las cosas a nuestra forma, queremos, hacer tantas cosas que no consultamos tampoco con el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay muchas cosas que tal vez te comienzan también a salir mal porque no has consultado tampoco con el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces dices, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y de momento se te formó tremendo revolú. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Cuando tenemos la guianza del Espíritu Santo de Dios, Él te va a guiar. Él te va a decir, te va a dar la convicción. Esa es una de las claves, ¿verdad? También de que Él nos va a dar la convicción a nosotros, a nuestro espíritu. Hoy le repito, a nuestro espíritu. Y te va a dar la paz en tu espíritu para continuar, para hacer lo que haya que hacer, porque también, ¿verdad? Dios nos bendice en diferentes formas, y la mejor bendición, por si usted no lo sabía, es tener al Espíritu Santo de Dios morando, habitando, viviendo con nosotros, dentro de nosotros. Eso es bíblico. Entonces, de esa forma, yo comienzo a escuchar al Espíritu Santo de Dios, pero yo tengo que disponerme en mi espíritu para escuchar la voz de Dios. Si usted va al libro de Daniel, se va a dar cuenta que cuando el ángel habla, que se presenta donde Daniel, le dice, Daniel, desde que tú, Dios mío, escucha bien esto. Daniel, le dice el ángel, desde que tú dispusiste tu corazón, tus oraciones fueron escuchadas.
Escuchó eso. Así le dijo el ángel a Daniel: desde que tú dispusiste tu corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, no es de esta pelota de carne que tenemos aquí nosotros que está bombeando sangre. Está hablando de tu espíritu. Está hablando del espíritu del hombre, de lo que Dios puso ahí. Y dice: desde que dispusiste tu corazón, tus oraciones fueron escuchadas. Significa que cuando disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu a las cosas de Dios, vamos a poder romper muchas cosas a niveles espirituales, las cuales usted jamás y nunca pensó. A Daniel se le presentó un ángel, y no cualquier ángel. Se le presentó un ángel, está en la Biblia, y dice que hubo una pelea, tuvo él, ¿verdad?, en una batalla por 21 días. Porque se habían interpuesto, había oposición en ese momento. Sus oraciones, las oraciones de Daniel fueron escuchadas, dice la Biblia, desde que Daniel dispuso su espíritu, su corazón, que significa su espíritu, a las cosas de Dios, y fueron escuchadas sus oraciones. Y el ángel descendió a darle la noticia, ¿verdad?, de lo que Dios había mandado a que le dijesen a Daniel. En ese entonces, claro está, porque en esos entonces, ¿verdad?, el Espíritu venía, no es como ahora, ¿verdad?, que ahora vive dentro de nosotros. En ese tiempo todavía no había Cristo estado en el escenario, no había muerto ni había resucitado. El Espíritu ahora vive en nosotros, ahora es diferente. Ahora Él sabe, cuando yo dispongo mi corazón, mi espíritu, Él lo sabe. Y mis oraciones, aún mis oraciones, cuando yo oro al Señor, que eso es otro tema que vamos a tener, que aún hablando en lengua, ¿verdad?, que a veces no entendemos, eso es otro tema que vamos a tener próximamente. Yo me conecto y estoy hablando directamente en mi espíritu con el Espíritu de Dios, y eso se transmite, ¿verdad? Eso va, directamente al reino de los cielos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres trabajan, ¿verdad? No es como nosotros que trabajamos desorganizados muchas veces. Ellos trabajan en un orden. Y el Espíritu Santo de Dios, que está morando en nosotros, que es ordenado también, Él nos va a dejar saber las cosas. Pastor, ¿cómo yo puedo escuchar al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? Ya te expliqué por encima más o menos, porque ahí también está la palabra del Señor, en donde nosotros, cuando leemos la palabra, escudriñamos la palabra de Dios, Dios te está hablando a través de la Biblia también, porque es su palabra. Entonces, muchas veces queremos cosas que sean, no sé, algo extraordinario, y perdemos de vista que el Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros y que queremos escuchar. Y regularmente, muchas veces, por ejemplo, vamos donde están los profetas, los cuales Dios los bendiga, no tengo nada en contra de ellos. Dios tiene ministerios, ¿verdad?, con cada cual diferente. Pero mucha gente va a veces corriendo a donde los profetas para que el profeta le hable. Pero ven acá, no está mal, ¿verdad? En un evento o algo, y el profeta, Dios le dio una palabra, y Dios te lanzó una palabra y te dio una palabra. No está mal. Pero ¿sabe cuál es el punto aquí? Que el mismo espíritu que le habla al profeta es el mismo espíritu que tengo yo dentro de mí. Y lo que hace el profeta es prácticamente lo que está haciendo es, ¿cómo es que se dice? Te está confirmando
la palabra que ya Dios puso en tu espíritu a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, muchas veces muchas personas corren de lado a lado, dando cantazos, buscando para que Dios le hable, cuando el Espíritu Santo, y estoy hablando de cristianos aquí, ¿sabes? Hello, estoy hablando de cristianos, no del inconverso, porque el inconverso no tiene conocimiento, de cristianos corriendo detrás de hombres, cuando el mismo Espíritu Santo está viviendo dentro de ellos y están buscando palabra en otro lado. Pero si tú tienes a Dios en tu corazón, si tú tienes al Espíritu Santo de Dios porque lo recibiste y porque caminas de acuerdo a su palabra, ¿qué tú haces corriendo buscando detrás de hombre palabras cuando el Dios creador de cielo y tierra está habitando dentro de ti y Él te puede hablar? Lo que pasa es que queremos muchas veces palabra de hombre. Queremos escuchar palabra de hombre y no voz de Dios. Entonces, tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Vuelvo y repito, el profeta te puede hablar, amén y gloria a Dios, te va a confirmar algo que ya Él puso en tu espíritu. A eso, ese es el trabajo prácticamente del profeta. Porque el que le está hablando al profeta es el Espíritu Santo de Dios, claro está, aquel que es profeta genuino, llamado por el reino de los cielos. Porque hay muchos charlatán también hoy día que se hace llamar profeta, que busca en las redes sociales y todo ese tipo de cosas para dar una palabra. Eso es un charlatán lo que es. Como si Dios no estuviese mirando, ni no estuviese viendo, ni estuviese escuchando. Esos son charlatanes espirituales. Así se llaman. Pero cuando hay un profeta verdadero de Dios, te va a confirmar lo que ya Dios puso en tu espíritu. Entonces, de esa forma, yo voy a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Y tú, cuando entres en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y Él escuchará en lo secreto y te recompensará en público. O sea, que yo tengo que tener también una intimidad con el Espíritu Santo de Dios para que yo pueda escuchar también la voz del Espíritu Santo de Dios, aunque Él me puede hablar en diferentes lugares. Yo puedo estar en el trabajo, puedo estar en un parque. Si me puede traer un poquito de agua. Y puede hablarte en diferentes partes. En el trabajo, estás en algún lugar meditando, no sé, en el monte, en algún sitio, en el campo, estás meditando. Y lo más probable puede ser que el Espíritu Santo de Dios te pueda hablar también ahí. Él lo hace. Pero cuando nosotros vamos a la intimidad con el Señor, cuando hablamos con Él, Dios nos habla. Tenemos que también aprender a callarnos la boca, porque siempre le estamos pidiendo a Dios como un papagayo y todo lo que queremos. Y Señor, yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero dinero, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Por eso la Biblia dice: pedid y no sabes pedir, porque pedís para vuestro deleite, dice la Biblia. Entonces, pedimos, y en vez de pedir sabiduría, entendimiento, poder pedirle al Señor que abra nuestros oídos espirituales para poder escuchar la voz del Espíritu Santo, pedimos cosas vanas, cosas que la misma Biblia te dice: primeramente buscar el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando yo me concentro en el reino de los cielos, entonces, dice la Biblia, y en su justicia, entonces todas las demás, yo no tengo que ir a buscar nada. Porque yo tengo al que bendice, al dador de la vida. Mucha gente corriendo detrás de bendiciones, supuestamente, y de cosas materiales. Si la misma Biblia te está diciendo, primeramente, Dios Jesucristo, buscad el reino de los cielos y su justicia,
Y todas las demás cosas, dice todas, no dice algunas, y todas las demás cosas serán, ¿qué? Añadidas. Pero mucha gente lo que hace es que se pone a estar pidiendo como los locos. Señor, y entonces hacer negocio con Dios, como si Dios fuera también un negocio. Señor, tú me das esto y yo te doy aquello. Así que bonito. Mucha gente se cree que Dios es una tienda que va a ir a Walmart y coge allí lo que usted quiera y lo echa en el carrito. Está equivocado. Dios no trabaja de esa forma. Dios mío. Entonces fue por otro lado. Pero es que es la realidad. Entonces tenemos que aprender. Queremos escuchar a Dios. Bueno, pues tenemos que estar por la palabra, ser dirigidos por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Y aprendernos a callar para que cuando nosotros callemos, Él pueda hablar. Porque imagínese usted está hablando y Señor, necesito esto y cuida a mis hijos y cuida a mi casa y cuida al perro y cuida al gato y al vecino y al allá y al otro. Y olvídese, tiene a Dios loco cuidando a todo el mundo. Y cuando terminó le dijo, Señor, gracias, amén. Está bien. Pero si se supone que hay una relación y Él es una persona, ¿cómo yo lo voy a escuchar a Él si yo no lo dejo hablar? Bendito el Cristo de la gloria. Si yo no lo dejo hablar a Él, si Él habla, Él tiene boca para hablar, tiene oído y escucha y tiene ojo y ve. Entonces, si yo estoy todo el tiempo como el papagayo y dale, que dale, y dale, que dale, y dale, que dale, y dale, que dale. Señor, amén. ¿Cuándo usted lo dejó hablar? En ningún momento. ¿Y de qué forma usted quiere escucharlo? Bendito Dios. Haga silencio. Y deje que entonces Él le hable. Pero imagínese, todo el tiempo y pide, y pide, y pide, como si fuera bendito el Cristo de la gloria. Dios conoce lo que necesitamos y nosotros se lo acordamos también, aunque no tiene necesidad de que se le acuerde nada. Y se lo pedimos y hablamos con Él. Señor, pida dirección primeramente al Espíritu Santo de Dios. Pida dirección. Pero imagínense, queremos escuchar la voz de Dios, pero no dejamos tampoco que hable. Entonces, dígame usted, hay que dejar que hable el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque entonces, ¿cuándo lo va a escuchar hablar? Ay, que nunca me habla. Sí, Dios te ha hablado muchas veces. Lo que pasa es que tu oído no lo tienes puesto en el Espíritu para escuchar la voz de Dios. Pero Dios, Él te habla. Él no es mudo. Mucha gente dice también, pero es que Él no habla todo el tiempo. ¿Será mudo? Porque el Dios que yo conozco habla. Tiene boca y habla, dice la Biblia. Tiene ojo y ve. Tiene oído y escucha. Entonces, ¿cómo que no habla? Él habla así. Es que no sabe escuchar. A veces somos nosotros que no sabemos escuchar. ¿Por qué? Porque estamos afanados con las cosas de afuera del mundo, lo que está pasando a vuelta alrededor. Y no prestamos atención a la voz de Dios. Y después salimos corriendo como gallinas sin cabeza por ahí para abajo, dando cantazos, buscando a ver quién nos hable de parte de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios mora en uno. Está viviendo en nosotros. El que dice, como dice la Biblia, hello, hago un paréntesis, como dice la Biblia, aquel que tenga el Espíritu Santo de Dios. Aquí ya entramos en otro lado, ¿verdad? Amén. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Se puso bueno, pero vamos a dejarlo hasta ahí. No quiero tomarle más tiempo. Mira, te voy a pedir que si tú no te has suscrito al canal todavía, te suscribas aquí debajo. Le dejas la campanita, que la actives, le des un fuerte like. Bendito, regala un like ahí. Mire, si eso es darle un dedito ahí, con el dedito le da y le da un like y ya. Y nos ayuda, ¿verdad? Poco a poco. Y mire, también ayuda a otra persona
Y compártale también esta palabra para que le sea de bendición, hermano. Para que le sea de bendición a otra persona también, compártala. Amén. Así que te voy a dejar hasta ahí. Este ha sido el pastor José Santiago del ministerio Shaddai Adonai, trayendo palabra del corazón de Dios para tu vida. Mira, para adelante y para el cielo, que Cristo viene pronto. Ponte las baterías, ponte las pilas, que Cristo está a las puertas y Cristo viene pronto. Amén. Así que Dios te me bendiga mucho, que la paz de Dios sea contigo. Nos vemos la próxima. Dios te me bendiga. Bye.